¿Qué opinas de la falta de libertad de prensa en México ocasionada por el asesinato de periodistas en México? Es muy grave porque la, la falta de libertad de prensa, como es lo mismo que la falta de libertad de expresión, Ujú. porque los medios de comunicación son con el vehículo a través del cual la sociedad se informa y puede tomar decisiones adecuadas y acertadas para su vida cotidiana, Ujú. desde el voto electoral hasta la participación ciudadana de cualquier tipo. Cuando cercenas o rompes esa libertad, Ujú. entonces hay una gran ruptura, no solo de los periodistas, sino de el trabajo de los periodistas hacia la sociedad. Porque cada asesinato de un periodista genera a su alrededor miedo Ujú. cuando es cometido. Entonces ese miedo inhibe al resto de los periodistas de ese lugar a seguir informando. Y ese miedo se va extendiendo. Entonces es bastante grave que ocurran los asesinatos, secuestros o desapariciones de periodistas que no se resuelvan porque el miedo se va extendiendo cada vez más y por tanto la sociedad deja de tener información de calidad Sí. para tomar decisiones de calidad. ¿Cómo afecta esta situación a tu trabajo? En mi trabajo, mira, yo que he ido siguiendo todos los casos, te puedo decir que hace 10 años yo no tenía miedo constante. Ujú. Y cada vez que va pasando el tiempo y, y se va acercando el peligro a la Ciudad de México, eso va inhibiendo mucho de lo que uno puede hacer, porque ya no sientes la misma seguridad. La Ciudad de México es una suerte de oasis de todo el país, porque aquí difícilmente los periodistas son asesinados. Pueden ser amenazados o quizás hasta secuestrados, pero difícilmente Ujú. asesinados, porque se establecen todos los poderes de la Unión, porque es un país centralista, porque sería un gran escándalo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, para viajar a un estado ya no haces lo mismo, las mismas coberturas, ya te proteges más, a veces viajas como si pareciera que no eres periodista. Digamos que tu espacio de trabajo se va reduciendo mucho. Ujú. Lo que sí sirve, o lo que ha servido, lo único que ha servido es que tomas conciencia de cada palabra que escribes, porque esas palabras tienen un impacto y te das cuenta que ese impacto puede ser la muerte si no eres veraz, si no eres objetivo, equilibrado. Ujú. Entonces tienes que cuidarte cada vez más de lo que escribes y cómo trabajas, no solo en la ciudad, sino sobre todo en todo el país. Sí, sí, sí. ¿Has recibido alguna vez una amenaza? Nunca de manera directa. Ajá. Sin embargo, cuando me ha pasado que fuentes de información que son muy confiables, personas, Ujú. me han buscado, profeso, para decirme, oye, no escribas más sobre esta información Ujú. o sobre estos temas, porque sabes que hay mucho peligro, sí hay un riesgo muy real para ti. Ok. Entonces, uno no recibe amenazas si tu trabajo es muy puntual y muy equilibrado. Pero si las recibes, Ujú. además de que no tuviste el suficiente cuidado, Ujú. quiere decir que el riesgo está altísimo. Porque déjame decirte, Memo, que, por ejemplo, el narcotráfico no amenaza. El narcotráfico actúa, por ejemplo. Entonces, dependiendo qué tipo de delitos y qué tipo de circunstancias pueden o no amenazarte. Es decir, puede sorprenderte simplemente. Ujú. Entonces, el que no seas amenazado no implica que tú el riesgo lo tengas vigente. ¿Me Ok. explico? Sí, sí, o sea que si no te amenazan no significa que no haya riesgo. Así es, exactamente. ¿Alguna vez has corrido peligro directo en tu trabajo? Sí, sí ha sido. He estado en balaceras, Ajá. he estado en lugares donde hay secuestros, dando cursos, reporteando. He estado en lugares en donde ha habido asesinatos de periodistas días antes
y eso genera un estado de vulnerabilidad muy alto. Ahí uno siente, y también en coberturas en donde tú sabes que puede ocurrir, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? Sí, Coberturas sí. de noche en lugares muy peligrosos. Lo he estado, trato de cuidarme, de protegerme, solo lo que puedes hacer contra eso es la prevención, y hasta ahora nunca me ha pasado una bala por encima, porque hace mucho aprendí, bueno, cuando empezaron las amenazas, que un periodista no persigue balas, sigue las historias que provocaron esas balas. Entonces, por eso no te puedes meter al riesgo. Sin embargo, me ha tocado estar muy cerca de balaceras, muy cerca de personas extrañas que me toman fotos, de reuniones muy extrañas, en donde sabes que te tienes que ir del lugar, Sí. ¿no? Entonces, la vulnerabilidad ha sido muy alta, sí. ¿Bajo qué reglas se rigen para hacer un reportaje de riesgo? Mira, generalmente en México no existen un protocolo, que serían estas reglas. Sí. Por ejemplo, tú cuando vas a una cobertura de guerra, tú no puedes ir si no te entrenaste con los cascos azules de Naciones Unidas o con el grupo de Inglaterra, no recuerdo cómo se llama ahorita, porque esos grupos te entrenan para poder protegerte en una situación de guerra, de cobertura de guerra. Solo si te entrenas te dan un seguro de vida y puedes ir y te autoriza tu redacción. Sin embargo, que en México lo más comparable que podemos tener es una guerra civil. Es decir, no existe guerra, es una guerra es muy poco visible, que tiene que ver mucho con la corrupción y con la impunidad. Entonces, no hay protocolos en las redacciones. Sin embargo, yo y gracias a que en mis redacciones he podido tener toma de decisiones, envío a las coberturas o voy a las coberturas de las que conozco, es decir, donde conozco el lugar, conozco el territorio o conozco el tema. 2, procuro llegar antes y darme cuenta de cuáles son los lugares seguros y los espacios de seguridad, sea una manifestación, sea una situación donde hubo un asesinato, sea donde va a haber una reunión, en fin. Otra de las características es el tipo de ropa que llevas. Tú tienes que ir sabiendo que tienes que ir con ropa cómoda, ropa que te permita moverte y dependiendo de la circunstancia que te haga muy identificable. Si eres prensa, que seas total y absolutamente identificada, con gafete, con casco si es necesario, etc. O no, si tienes que pasar desapercibido porque te expone demasiado el que seas medio. Otra de las implementos es el conocimiento previo del lugar, del tema. Mientras más sepas tú del tema, vas a conocer a los personajes importantes, a los espacios de riesgo y a las oportunidades. Otro de los temas es que si tú vas a coberturas de riesgo en donde sabes que hay posiblemente crimen organizado involucrado, no puedes ir a reuniones personales, no puedes acudir sin que tu redacción lo sepa, tienes que estar tocando base cada determinado tiempo, es decir, cada hora, cada 2 horas o el determinado tiempo que tú definas. Y si no te ubican en esas 2 horas cumplidas o una o la que sea, inmediatamente te llaman. Y si no te ubican en ese momento, se detona el alerta. También tu localizador en el celular. Saber dónde pueden irte ubicando tu GPS en los celulares para que quien está en redacción sepa dónde estás ubicado. Otro es no viajar de noche, no viajar en auto que tenga determinadas placas, de preferencia que sea rentado. Si es necesario viajar con un grupo de periodistas, mucho más numeroso. Si es necesario presentarte con las autoridades del lugar para que sepan que estás ahí, porque eso inhibe muchas veces la acción. Y otro de los elementos que es bien importante es saber el tiempo en que debes hacerlo. Si vas a hacer un reportaje, por ejemplo, de narcomenudeo y ha habido asesinatos sobre este tema, no debes ir, porque va a estar todo muy caliente, va a estar todo. Si tu tema es sobre asesinato de mujeres y están ocurriendo en ese momento, a menos de que haya más prensa, no puedes ir, porque todo está a flor de piel y todo es demasiado
confuso. Sí, sí, sí. Esperar un poco después o no. Entonces, tú tienes que hacer un cálculo y yo, yo lo que elaboro es un cuadro de riesgos en donde pongo cuáles son las vulnerabilidades y el grado que representa. Entonces, a veces no puedes tomar esas decisiones tan rápido, con tanto tiempo, a veces sí, pero sobre todo llevar el equipo necesario. Si vas a inundaciones, si vas a huracanes, y que además la gente esté entrenada. Porque hay gente, no sé si te ha pasado, que en Televisa están haciendo una cobertura de huracán y tal parece que les dijeron que se salieran del huracán para que la toma saliera tú volando por ahí. Esa no es una cobertura. ¿Por qué? Porque el periodista no se puede convertir en la nota. Cuando la nota es el periodista, porque se murió, porque lo hirieron, porque desapareció, tú ya fallaste en tu trabajo, porque dejaste de informar y generaste un espacio de miedo en todo alrededor. Entonces, más o menos esas son las medidas que se toman. En México no existen, en Colombia sí existen, en otros países serios sí existen, en México no existen. ¿Cómo aprueban un artículo antes de ser, ¿cómo se diría? Como publicado. Publicado. Pues mira, tienes que valorarlo en muchos sentidos. Primero, que sea muy claro, muy objetivo, que no estés calificando. Es decir, yo no puedo decir que Memo es un burro y flojo, nada más porque se me ocurrió, sino tengo que tener pruebas de esos dos elementos. Porque estoy calificando a la persona y uno no puede nunca olvidar que eso es un ataque. Entonces yo lo estoy volviendo personal. Entonces yo no lo puedo hacer. Yo tengo que describir que Memo quizá no tiene las mejores calificaciones o lo que sea, pero no puedo decir que calificativo. Entonces evitarlo, hacerlo personal. Y después, además de que tienes las cosas más importantes y centrales verificadas con 1, 2 o 3 documentos, con 1, 2 o 3 fuentes distintas, dependiendo del nivel de delicado. También lo que yo suelo hacer es pasarlo a abogados. ¿Por qué? Porque ellos ven debilidades jurídicas. Y entonces con esos ojos te permiten protegerte, porque otra de las amenazas que enfrentamos son las demandas judiciales. Pero no solo por parte de autoridades o particulares, sino parte también de estos mañosos, de estos delincuentes. También te hacen la vida de cuadritos a través de esa manera. Entonces, ya que una vez está cuidado, también tienes que ver en qué momento lo publicas. Es el momento crítico, no lo publiques. Pasa un tiempo, una semana, 2, es el mejor momento porque se calmaron las aguas, no lo van a tomar mal, etc. Todo eso se va viendo y sobre todo cuidar la cabeza. ¿Cómo haces una cabeza atractiva, interesante, que la gente le llame, pero que no sea un asunto personal? Porque las cabezas es lo que más le duele a la persona, es decir, matóla, violóla, y no, es terrible, ¿no? Para la familia de la persona que perdió a su familiar. Entonces la familia puede venir a querer matarte. Entonces todo eso tiene que cuidarse. En México, ¿sabes, Memo? No se cuida. Por eso generalmente se están dando tantos casos. Okay. ¿Crees que México tiene fácil acceso a información real? No. No, México, para mi sorpresa, yo que he colaborado con medios europeos, incluso de la Europa del Este y de Centroamérica y Sudamérica, es más fácil obtener información en otros países que pensamos que están más chafa. Por ejemplo, los Balcanes, en donde han tenido guerras, o en Centroamérica, que nos parecen países como más de más bajo nivel. Sí. Es más fácil tener información que aquí. ¿Por qué? Porque aquí se simula. La autoridad simula la información, es decir, parece que te da, pero no te da lo importante generalmente. Tienes que buscarlo, tienes que pelearlo, porque, por ejemplo, ocurrió la explosión de Pemex. Bueno, pues fue una acumulación de gas metano, tanto, y ya. Entonces tú tienes que hacer un acto de fe que fue gas metano que estaba allá abajo y punto, porque no tienes ningún otro elemento, a pesar de que imágenes te muestren que fue un tipo de hoyo, agujero, que especialistas hablan de que pudo haber sido una bomba, de que las personas que están ahí, vamos, no puedes, es muy difícil
y te peleas mucho. Nosotros que solicitamos información por transparencia, prácticamente nos pasamos 6 meses peleando cada caso. Uno de los trabajos que sacamos hace poco nos tardamos prácticamente 9 meses e hicimos 500 solicitudes de información, algo nunca antes visto en este país. Es decir, sí te cuesta mucho trabajo cuestionar a los funcionarios, porque el servidor público no se da cuenta que su obligación es informar. Y el periodista es como el peor de los personajes de la novela, que son un dolor de cabeza. ¿Consideras que existe alguna solución a este problema? Para el tema de la libertad de expresión y para el tema del cercenar la libertad de prensa, que son dos cosas que van de la mano, sí. Una es la unión de los periodistas. Cuando nosotros asumamos los periodistas que cuando se mata a un periodista o se desaparece a un periodista, es como si nos pasara a cada uno, la fuerza del trabajo que hagamos va a cambiar la impresión. Por ejemplo, en Arizona, cuando fue asesinado un periodista, se generó el grupo Fénix, de periodistas que empezaron a llegar de diferentes estados de Estados Unidos, y entonces empezaron a investigar no solo lo que había pasado con el periodista que lo mató, sino los temas que había dejado pendiente. Porque al momento de matar a un periodista lo que se pretende es, uno, que ya no se publique lo que estaba investigando, y dos, que el resto tenga miedo. Entonces le demostraron a quienes lo habían matado, primero, que la información salió y por todo el país, por todo Estados Unidos, y segundo, que iban a seguir investigando sobre su muerte e iban a exhibir qué había pasado para que las autoridades investigaran. Ese es el primer elemento. El segundo es que logremos que el periodista sea un personaje reconocido de la sociedad. Porque cuando tú, tus compañeros, tus maestros, tus papás, tus amigos digan, es que el periodismo es importante, porque si no sé ni siquiera el clima, no sé ni quién ganó el fútbol, pero tampoco sé qué corrupto es un funcionario o cómo se desviaron los recursos. Cuando vean la importancia, entonces cuando maten a un periodista, esa sociedad también va a sentirse afectada y dañada y también va a salir a exigir su derecho a la libertad de información y de expresión. Pero también el tercero, que es el más difícil, es la impunidad. Cada vez que tú dejas de investigar un caso de periodista asesinado o secuestrado o desaparecido, abres la puerta y dejas abierta la puerta para que pasen otros, porque sale muy barato matar periodistas, no va nadie a la cárcel. Entonces, pues sigan matando. Entonces la impunidad reproduce. Y otro de los elementos, que es bien importante también, es que cómo informamos. También falta una conciencia enorme de parte de los periodistas de cómo abordamos la información, de cuáles son nuestros riesgos alternos, de qué está pasando. Hubo por algunos momentos cuando, por ejemplo, una información no podía salir en Sinaloa, la tomábamos algunos medios y la reproducíamos en otros estados, para que esa información saliera y no se quedara callado, pero se reprodujera. Eso se dejó de hacer. Se tendría que retomar para que los lugares del silencio que hay ahorita, que son muchos, no existieran. Y entonces, al contrario, existiera. Es decir, que resultara quien los mata dijera, bueno, si lo mato, a todos no se va a saber la información, pues entonces no mataría. Y ya el último es, el que va muy de la mano como estar preparado como periodista, es exigir hasta el último momento que se sepa toda la verdad, porque hay casos de periodistas asesinados por corruptos, eso sin lugar a dudas, pero también hay casos en donde aparenta, la autoridad quiere hacer parecer que los periodistas son corruptos, porque así sale más fácil. Sí. Era corrupto, pues mejor no investigamos. Pues total, malo, pues qué bueno que se murió. Entonces, limpiar todo eso, porque nuestro comportamiento tiene que ser como apóstoles, como santos, porque el día que te maten, no van a poder decir, oye, pues es que era corrupta, tenía 50 novios, era prostituta, ¿no? Se drogaba, pues sí, por eso la mataron. Y que no puedan decir qué ocurrió por eso. Entonces, todo eso, esa gama, si se va conjugando,
podríamos evitar que este país fuera el más peligroso de América Latina y el más peligroso del mundo después de los países que están en guerra. Y a ver, y para terminar, ¿cómo nosotros los adolescentes podemos contribuir a solucionar este problema? Es bien interesante eso, fíjate que nunca me lo había puesto a pensar. A veces decimos que los adolescentes no leen noticias. Ujú. La primera es informarse, pero informarse con calidad. Ahora tienen acceso a demasiada información y qué bueno que lo atrapuen, pero solo los que somos profesionales, no solo porque estudiamos, porque hay muchos que no estudiamos comunicación, o muchos que no estudian comunicación, sino los que ejercemos el periodismo, pero con honestidad, somos los que ponemos el punto en la llaga. Los adolescentes nos pueden ayudar a utilizar herramientas digitales que nosotros, los analfabetas digitales como yo, Sí, sí, sí. porque nacimos en otra época, no tenemos, para difundir más ampliamente la información, informarse profundamente y también manifestarse cuando haya que manifestarse por los asesinatos, por escribir, por hacer tema, por hacerle un tema. ¿Sabes cuál es el principal? Lo más importante es que sepan tú y tus compañeros, cada uno, que el derecho a la información, el derecho a ser informados, no es mío, periodista, es tuyo. Cuando lo sepas un derecho, lo ejerzas, entonces vas a saber que nosotros somos importantes. Y nos vas a exigir a nosotros, los periodistas, periodismo de calidad. O sea, exigirnos, no con juicios fáciles como, ay, se venden esto, no, sino con juicios críticos, sustentados. Y eso solo se tienen informándose y colaborando y participando en la sociedad. Mientras, fíjate, Memo, mientras más silencio haya, es más fácil que tú no te des cuenta cómo ni cuándo pierdas todos tus derechos. Poco a poco, porque la información sustenta la democracia. No puedes vivir en un país democrático que no tenga libertad de expresión, que no tenga acceso a la información, porque de otra manera el ciudadano no puede decidir. Eso hay que asumirlo, eso tienen que saberlo los chavos, porque es su derecho, y si no lo ejercen, lo van a perder. Pues ya, eso es todo. Bueno, Sale, muchas si te gracias. queda cualquier duda, si quieres otra cosa que necesites Sí, sí, avisar. sí, sí, sí. No, súper interesante, la verdad. Sí, Qué bueno. no sé, no pensé que hubieras hecho tantos reportajes y como ido a tanto Mucho. como riesgo. Sí, por eso casi no cuento, mi amor. Sí, sí, sí. Porque no puedes hacer extensivo el miedo a los demás. Sí, sí, sí. Solo lo puedes tener tú. Pero ya ha pasado, ya lo puedes hacer. Sí, Ya cuando ha pasado mucho. sale. ¿Mm? Ujú. Bueno, cuídate mucho, mi amor. Igual, gracias. Que te vaya muy bien. Igual, igual. Bye. Bye, bye.